El Caminito y el Tango. El Tango Caminito está próximo a cumplir 100 años y van a lanzar una reedición, así se dice, extendida del libro. Por eso estamos en diálogo con un referente, un hombre que siempre ha levantado las banderas por Caminito allí en Olta, con Oscar Francisco Vilche. Don Vilche, Eduardo Germán y Daniel Quintero los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Eduardo, hola Daniel, muy ¿Cómo le va, buenas profesor? tardes. Muchísimas gracias por este llamado. No, 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 agradecidos nosotros. Bueno, 100 años de el tango Caminito que nosotros lo tenemos, los que estamos acá en Capital a pocos kilómetros y usted lo tiene en el patio de su casa, de cómo ha nacido una historia y que ha trascendido fronteras, Oscar. Bueno, sí, como canción tiene 100 años cuando fue presentado oficialmente en el Corso de Buenos Aires allá por el 20 de febrero de 1926, ¿no? Pero esta historia de la letra de Caminito tiene más años, fue una historia del 1900, más o menos, cuando el poeta Gabino Coria Peñalosa estuvo en Horta y ahí tuvo una historia de amor como joven, como adolescente, y a raíz de esa historia de amor que caminaba con una chica por este pueblo, nació la letra de Caminito, que más tarde se va a unir con la música de Juan de Dios Filiberto en el 23, y en el 26 es cuando se presenta la canción y gana el primer premio en ese corso de Buenos Aires. Así que podríamos decir que el Caminito como canción se hizo público allá en el 26, en la rural, en la Sociedad Rural Argentina, donde se hizo los festejos del último día de carnaval. Profesor Vilches, ¿cómo le va? Daniel Quintero lo saluda. ¿Y cómo es que los Hola. porteños se adueñan, en un principio se adueñan de Caminito, tal es así que en un principio el mural que dice eso en Buenos Aires tuvo que ser cambiado, porque primero se lo habían... ¿Por qué se lo llevaron? ¿Quién se lo lleva para allá? Bueno, la historia es bastante extensa para explicarlo en pocos minutos, ¿no? Pero la verdad que el Caminito de Buenos Aires nace por idea de Quinquela Martín, de Benito Quinquela Mm, Martín, el pintor de la Boca, sí, porque era un callejón que se estaba llenando de basura y como él, como buen vecino, quiso preservar el lugar y propuso a la Municipalidad de Buenos Aires que ese lugar, ese tránsito que ya estaba cerrando por la basura y por lo demás, se lo expropiara y que se hiciera un monumento, un museo al aire libre, ¿no? Con estatuas, con pinturas, con todas las cosas culturales de la zona, y entonces le pusieron Caminito como homenaje al tango y a Juan de Dios Filiberto, que era precisamente de ese barrio de La Boca, ¿no? Además, Juan de Dios Filiberto dijo que él se inspiró en ese caminito para componer la música, porque recordaba que en su juventud, cuando iba a trabajar al taller, todas las mañanas veía una chica que lo esperaba en el balcón y lo saludaba. Y recordando esa experiencia de juventud, dices, y le surgieron unos compases, una melodía, y quedó en su mente y la pasó al papel, al pentagrama, pero tenía la música, le faltaba la letra, ¿no? Y entonces es cuando se conocen con este poeta llamado Gabino Coria Peñalosa, que precisamente fue presentado por Benito Quinquela Martín, y reunidos los dos en la calle Florida al 300, Filiberto le dice a este poeta que tenía esa melodía, pero necesitaba una letra. claro. Y Coria Peñalosa va a su pensión porque vivían como bohemios, como gente de la cultura, en humildes pensiones, y revisando sus archivos encuentro, cuenta el poeta, unos versos que los escribí inspirado en una experiencia de juventud,
y se lo lleve a Filiberto, y bueno, ya ahí se une la letra de Caminito, que se inspiró en una historia de amor de su juventud allá por el 1900, y este encuentro fue en 1923. De esta manera se une la poesía de Coria Peñalosa con la música de Filiberto y nace este famoso tango. Bueno, pero cuando uno iba, y después le digo por qué digo iba, cuando uno iba a La Boca, lo primero que encontraba, a la entrada, un letrero que dice Caminito, canción porteña, Sí. de Juan de Dios Filiberto, inspirada en este lugar. Claro. Y no dice nada más. Entonces de ahí nace el Caminito, era de La Boca prácticamente, en forma exclusiva, y esta otra historia de la letra no figuraba para nada, ¿no? Por eso todo el turismo que llega, internacional o nacional, lee eso o leía eso y se iba convencido que ese era el caminito donde comienza y termina la historia. Bueno, pero yo felizmente descubrí que la letra de Caminito se inspiró en Olta. Esto lo descubrí allá por el año 1975 leyendo un artículo de La Voz del Interior, donde el poeta Gabino Coria Peñalosa decía textualmente: como buen hombre del interior que soy, debo decir que la letra de Caminito se inspiró en un sendero de provincia, el de aquel pueblito de Olta, cerca de La Rioja, donde alguna vez transité por allá por mis años mozos. Así que esa es la historia de la letra de Caminito. Bueno, no sé si quiere que le siga contando un poquito o... No, yo quería poner en valor algo. ¿Cuánto hace que usted está permanentemente dando a conocer la verdadera historia? Porque creo que es muy importante ese compromiso que usted tiene con su región, ¿no? Sí, mira, me gusta la pregunta porque esto me da pie para explicar lo siguiente. Cuando yo descubrí esta historia fue en el año 1975, hace 50 años, cuando yo tenía 30, ahora tengo 80, gracias a Dios, y me sorprendió tanto la historia porque nunca siendo yo docente que vivía dentro de un ambiente cultural, nunca lo había escuchado a esta historia. Entonces me sorprendió tanto, yo era en esa época corresponsal del diario El Independiente de La Rioja y inmediatamente le hice una carta al poeta que todavía vivía en Chilecito, contándoles esta experiencia que había tenido y que me contestara diciéndome o corroborando los datos que daba el diario y además le pedía algunos datos más. Y al mes siguiente me contestó su hijo Federico Coria Peñalosa diciéndome que leyeron la carta leímos la carta, dice, con mi papá, le agradece los conceptos, etcétera, etcétera, y paso a contestar lo siguiente, y ahí me relata esta historia. Yo con ese material escribo el primer artículo en mayo de 1975 en el diario El Independiente. Así que ahí comienza, para mí o para los de Olta, esta difusión del tema y después vinieron las FM y seguimos difundiéndolo y después, cuando ya tuve un buen material, escribí un libro, mi primera edición de Caminito, que fue en el año 2012, y esta primera edición llegó a manos del periodista Mario Marquit, por intermedio del ministro de Defensa, que era en esa época el ingeniero Julio Martínez, y a Marquit le gustó la historia, se vino a Olta, me hizo una entrevista y salimos en TN, en el programa que se llama En el Camino, y se imaginan, esta historia se difundió por todo el país y parte de América. Profesor Vilche. A partir de ahí recibí muchísimos llamados. Claro. Sí, ¿Está debidamente explotado turísticamente Caminito? Porque bueno, para quizás el turista se queda con que es de allá de Buenos Aires, ¿no está debidamente
aprovechado el tema por el turismo riojano? ¿O faltaría hacer alguna Bueno, cosa más? sí, la verdad que como pueblo o pequeña ciudad nos falta mucho, muchísimo para decir que somos o estamos capacitados para recibir un turismo masivo. Entonces, la preparación es precaria por los recursos, por los medios en los cuales estamos. Realmente ofrecemos lo que podemos, pero sí está llegando gente. Hay muchas anécdotas que tengo. Hasta le puedo contar que un matrimonio se vino desde Buenos Aires con su hijo de 10 años porque en la escuela el niño había escuchado esta historia insólita para ellos y les llamó tanto la atención que dispusieron venirse a Olta. Buscaron primero en internet los datos del pueblo y se vinieron a Olta a conocer Caminito. O sea, esa forma de llegar es muy común acá, digamos, en pequeños contingentes o excursiones de familia que llegan por Caminito, así explotado masivamente. No estamos en condiciones todavía de recibir por la plaza hotelera que tenemos, si bien hay unas cabañas muy lindas, hay hoteles, pero claro, nos falta bastante todavía como para decir que estamos cumpliendo en pleno con esta oferta. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por toda esta participación. Es muy importante que sigamos dando a conocer una historia tan bella que tiene el interior y que nos representa como tal, que esto tiene que ser transmitido por generaciones para que un día dejemos en este país que dice ser federal, pero bueno, que todo queda en Buenos Aires. Le agradezco muchísimo y que termine lindo el día, amigo. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, Daniel. Muchísimas gracias a usted, profe. Para los dos. Muchísimas gracias por el llamado. Hasta luego, hasta luego. Oscar Francisco Vilche, autor del libro El Caminito y el Tango, dando a conocer el relanzamiento. Tiene otro libro el profe Vilches de una inundación que yo no sabía, que había pasado en los años 50 en Olta y que mató más de 20 personas, una tragedia tremenda. Tiene un libro también que decir, le gusta mucho difundir las cosas que pasaron en su lugar, ¿no?